En la balanza informativa existen, metafóricamente, atendiendo a la actualidad que impera en estos tiempos, en las últimas horas, dos platos, dos platillos. Uno en el que pesa, toma cuerpo, tiene empuje, kilopondios de las luchas, las fuerzas, las familias, las disputas, los codazos por estar en la carrera electoral, por salir triunfal de la carrera electoral, estar en los carteles y en las posiciones de salida. Eso nos invita a sucumbir casi a la tentación de empezar por ahí El Grillo en su edición de hoy, al que le damos la bienvenida. Pero por otra parte, hay una realidad social en Canarias tan cruda, tan marcada y tan teñida de números rojos, tan acentuada por las dificultades que está pasando nuestra gente, sin ser alarmista, sin caer en la demagogia, sin caer en el tremendismo, que resulta más que necesario empezar por este último plato, el de las desigualdades. Esta semana ha trascendido un estudio que viene a traer más agua, más lluvia sobre mojado, el de la pobreza infantil. A la cabeza de este país, de España, Canarias, en cuanto a un ranking terrible, a un ranking de color, si cabe decirlo así, paupérrimo, teñido en rojo, deficitario, claro, que es el de nuestros niños en la cabeza de los niveles de pobreza. Y además, con otro dato casi inherente a esta afirmación, a esta conclusión que llegan los estudios hechos por sociólogos y por entidades de prestigio, las desigualdades en cuanto a la educación, las visitas a los museos y otras series de acontecimientos, de hechos, que forman parte del desarrollo, del enriquecimiento personal. La verdad que para echarse las manos a la cabeza, mucho más si uno depara en el dato, cae en el dato que en Canarias la desigualdad social aumentó un 11,1% en los últimos 5 años. La verdad que clama al cielo. Jesús Morales, Coalición Canaria, saludos, bienvenidos. Justo Menéndez, Socialista por Tenerife, primera ocasión, primera oportunidad, muy bienvenido. Muchas gracias. Agustín Herrera, Partido Socialista, bienvenido. Muchas gracias. Y Fernando Ruiz Podemos, bienvenido. Gracias. Yo sé que para hacer política tiene que haber distintos tipos de acciones, tiene que haber movimientos, es normal. Pero pregunto, ¿es normal lo que está pasando? Y creo que ya así comencé el programa hace poco, pero ¿es normal lo que está pasando con tanto codazo, con tanta bulla, que afecta casi a todas las formaciones políticas, incluso a las emergentes? Tienen algunos puntos negros en determinadas localidades porque se producen alteraciones de lo que es un proceso puro, pero sobre todo, ¿es normal que esto suceda cuando Canarias está como está, por culpa de los factores que fueran, con independencia del que sea? ¿Es normal eso? No, normal no es. Está claro que me preocupa más el aspecto de la pobreza infantil, de la desigualdad. Digamos que las peleas internas que se puedan dar en los partidos políticos, independientemente que después se traslade o se traduzca, pues digamos en una afección a la sociedad y a la imagen que tiene la sociedad ya de la clase política, que de por sí está, digamos, mal vista, pues está claro que esto tampoco ayuda. Yo sí creo que cuando uno está en un partido político lo hace por convicción, no por ir en una lista determinada, lo haces por un proyecto. Cosa bien distinta es que dentro de un grupo de personas pues te puedas encontrar con determinadas personas de ese mismo grupo, pues que quieran tener otros motivos, otros objetivos que no sea el servir al ciudadano y el estar en la política por un objetivo diferente, que es el ocupar un puesto de responsabilidad pública. Yo sí creo que hay que diferenciar ese tipo de personas. Creo que también hay que aislarla. Creo que a la política se viene a servir, no a servirse. Creo no, sin duda. Y está claro que damos mal ejemplo en muchos casos, pues con estas peleas internas que, como bien has dicho, ocurren prácticamente todos los partidos. Yo creo que es inherente al ser humano, a la naturaleza del ser humano, y no debería ser así. Justo, Fernández. Sí, evidentemente las cifras de pobreza que se están produciendo, tanto infantil como evidentemente es penosa, absolutamente penosa que se produzca ni un solo caso de pobreza infantil, ¿no? Pero nos estamos encontrando en la sociedad que el paro está abocando a muchas familias, y el coste de los recibos de la luz, del agua, está abocando a muchas familias a una pobreza severa, ¿no?
Esto no ocurre por casualidad y ocurre porque se han tomado decisiones políticas por parte de unos partidos durante las últimas legislaturas que han devenido en una situación no ya de crisis económica, sino de devaluación interna del país, en la que bajan los salarios y los porcentajes de paro se incrementan y hay una situación dificilísima. Claro, si uno pone en relación esto con los codazos, el espectáculo es horroroso, ¿no? Porque, digamos, en ciertas ocasiones uno tendría la impresión de que hay demasiada gente que llega a la política sin intención de servir, sin intención de ayudar y aportar para el conjunto de la sociedad, ¿no? Sino que lo que quieren es estar. Y resulta muy difícil avanzar, que la política avance, porque al final la política tiene que ser un diálogo entre partidos, entre individuos, entre distintas clases sociales y distintos segmentos de la sociedad. Y digamos, cuando hay tanto interés y se llegan casi a las manos y a las traiciones para estar en una lista, todo lo que hay por detrás acaba siendo pues realmente siniestro casi. Agustín Herrera, con esta situación no calificada así de manera oficial, pero que es de emergencia social, con tantas miles de familias en pobreza, con tanta gente parada y son parados de larga duración, ¿cabe este espectáculo? Sí, realmente todo parte de una situación de crisis, ¿no? De crisis económica, que al final termina en una crisis social. Además, estamos en una sociedad donde ya era desigual antes de la crisis y que se ha aumentado la desigualdad. Esa desigualdad trae, una de las consecuencias, por ejemplo, es la pobreza infantil. Yo creo que hay que adoptar medidas de redistribución de la riqueza. La riqueza se crea y hay que redistribuirla entre todos. Lo que no puede ser es que hay una clase en donde se beneficie de una fiscalidad determinada, incluso hasta con amnistías fiscales, y que el peso de la sociedad se soporte por, digamos, una clase antes media, ahora ya no se sabe, porque la situación ha cambiado, y yo creo que esas son medidas que hay que adoptar y adoptarlas de una manera decidida. Por eso hay que producir un cambio de modelo. El modelo económico, aquí en Canarias hay que cambiarlo, tenemos que cambiar nuestro modelo económico, un modelo basado en solo el turismo y la construcción cuando la construcción se ha caído. No es un modelo que sea válido, hay que ir a otro modelo. Y hay que ir también hacia a un modelo de redistribución. Lo que no podemos hacer es seguir con un sistema en donde hay una serie de empresas que se benefician de unos descuentos fiscales y demás y que no. Y luego hay sectores muy potentes, como por ejemplo el sector turístico, que está tirando mucho de la economía, está aguantando el empleo, pero que hace falta que tengan una mayor responsabilidad social y asuman que es nuestra primera industria y que tienen que tirar del carro. También es verdad, ayudado por un desarrollo del sector primario, que tiene que provisionar alimentos para ese sector turístico, de potenciar un sector industrial, que tiene que ayudar también a producir para ese sector turístico demandante, es decir, de turistas que vienen y que demandan servicios, o sea, productos, y además ir hacia una eficiencia energética, etcétera. Por lo tanto, yo ante la pobreza infantil y ante la desigualdad, desde luego lo tengo muy claro. Aquí hay alguien que tiene que pagar y tiene que, para poder iniciar desde las entidades públicas o privadas, un potente plan de inversión público-privado para que se reactive la economía. Con políticas de austeridad no vamos a llegar a ningún lado. Fernando Ruiz. Yo estoy de acuerdo con los tres compañeros que hoy están aquí en la tertulia. Evidentemente, yo creo que hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido en balde y creo que lo que hace falta es un cambio real del escenario político, porque desde luego es un espectáculo lamentable que se está viendo en algunos partidos con ese quítate tú para ponerme yo, o yo quiero estar 1 o 2 puestos más arriba y entonces me peleo y como me peleo me salgo y entonces creo un partido y creo otro y luego otro. Y entonces esto los ciudadanos desde luego, dada la situación que estamos viviendo, no lo entienden. Y es normal que no lo entiendan porque evidentemente con esos índices de desigualdad que tú mismo apuntabas,
ahora mismo lo que le preocupa al ciudadano es que se mire por ellos, que se centre el foco de la atención en las personas y no en los puestos ni en los partidos. Decía Agustín que hace falta un cambio de modelo. Yo estoy convencido, estas islas no pueden seguir viviendo del ladrillo y del sol, porque si no será un archipiélago de casas vacías y turistas en la playa, pero eso no es suficiente. No es cierto, Agustín, que el sector turístico esté manteniendo el tipo en el empleo. De hecho, actualmente hay menos empleo en ese sector, en el sector servicios, que cuando empezó la crisis, por desgracia. Y eso a pesar de que cada vez llegan más turistas a las islas y cada vez el gasto medio por turista es mayor, con lo cual algo mal se está haciendo. Yo lo que sí creo desde luego es que los actuales actores políticos que llevan las riendas de este archipiélago, de estas islas, ya no valen. Creo que es necesario un cambio y que el cambio tiene que tener otro nombre, otros nombres y otros apellidos. Cuando caen en cascada las estadísticas, las cifras, los datos negativos respecto a asuntos relacionados con la cuestión social, no cabe entonar el mea culpa, decir hemos fracasado, pero no lo digo situando la pelota solamente en quienes gobiernan y sobre determinados partidos, pero no es un fracaso, porque van saliendo estadísticas sobre la pobreza infantil, sobre las familias en parados de larga duración, los que no tienen ningún tipo de prestación, la cantidad de canarios que se dice de la Consejería de Empleo, que son 800 los que van a recibir la ayuda de 426 euros, que se quedan, no 34.000 como dice el Gobierno central. ¿No había que haber priorizado más en lo social? Bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Una pregunta muy compleja porque estamos en un entorno económico globalizado. O sea, no podemos enfocar el debate aislándonos del resto del mundo, de Europa, ni del resto del continente. Está claro que tú tienes un modelo económico, ese modelo económico y productivo no es el adecuado. Eso yo creo que está demostrado. Creo que nos hemos centrado en este caso en un modelo económico basado en el sector servicios, no solamente lo que es Canarias, sino también España. En general nos hemos centrado en el servicio. No hemos apostado por otras vías relacionadas con la innovación, la investigación y el desarrollo, que suelen tener, en este caso, digamos, una inversión muy baja comparado con otros países europeos. Yo creo que no hemos sabido diversificar nuestra economía y evidentemente eso repercute negativamente en nuestro modelo social. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, gasta casi 3/4 partes de su presupuesto en aspectos sociales, llámese educación, llámese sanidad y llámese servicios sociales. Pero claro, es el pez que se muerde la cola. Si tú inyectas 3 de cada 4 euros al aspecto social, te encuentras que el aspecto económico, productivo, de investigación, de desarrollo, de innovación, que es al fin y al cabo el que va a empujar la economía, el que va a activar dicha economía, el que va a activar los empleos, porque la única forma de evitar esa desigualdad es generando más economía, generando más empleo, redistribuyendo mejor los recursos, eso también es cierto. Está claro que el Partido Popular ha hecho una política en cuanto a los impuestos errática o errónea, donde pagan la clase media, o sea, la clase media es a la que se le ha crucificado, podemos utilizar ese término desde el punto de vista fiscal, se ha crucificado, y sin embargo las clases altas pues se han visto en estos últimos años beneficiadas dentro de todas esas medidas de esa política fiscal. Se ha avanzado con respecto a la pobreza infantil, aunque el informe de Save the Children, también hay otro informe de UNICEF donde dice que hemos bajado 5 puntos. Antes éramos la primera según UNICEF, ahora estamos en el 5º lugar por la cola. Evidentemente hay que reconocer que no se ha hecho lo suficiente, con estos datos tú no puedes estar contento, no puedes estar orgulloso, tienes que trabajar más. Pero si no cambiamos el modelo económico, ya no hablo de Canarias solo, no hablo de Tenerife, el modelo económico de un país, muy complicado vamos a tener el poder avanzar en la medida que nosotros deseamos. Y ese tiene que ser un trabajo. Yo creo que los actores políticos, no lo tengo tan claro, como bien decía el compañero. O sea, los actores políticos podrás cambiarlo, pero si no cambias el modelo, yo estoy seguro que no avanzaremos lo suficiente. Fuerzas políticas han demostrado en otros lugares determinadas
estrategias, determinada ideología, que yo creo que también ha fallado. Yo sinceramente creo que tampoco determinadas propuestas que hacen partidos emergentes sean las más adecuadas. Aquí yo creo que ninguno tiene toda la razón ni está totalmente equivocado. Yo creo que hay determinadas políticas que deberían de centrarse. Ya no estamos hablando, y cuando hablo de centrarse, hablo justamente de centrarse, centradas en las personas, centradas en mejorar la economía, porque mejorando la economía, mejorando el empleo, mejoraremos el bienestar social de las personas. Justo. Sí, llegado a este punto, evidentemente es necesario concretar, ¿no? Porque claro, hablamos de palabras que dan muchas vueltas en el tiempo y en los programas políticos de los partidos, pero claro, yo cuando hablo de modelo económico me recuerdo a mí mismo hablando del cambio de modelo económico en el año 2000 y 2001, en que estaba autorizado porque se iban a comer la economía de los próximos 30 años con una economía especulativa basada en la construcción y en el ladrillo. Eso hoy no existe, eso se ha acabado. Hoy el modelo económico está por inventar, nosotros lo tenemos que cambiar porque no tenemos modelo. Es verdad que persiste el sector turismo, pero los otros sectores de la economía están realmente destrozados. Prácticamente la totalidad del sector servicio, todo lo que es pymes, autónomos, han levantado de pequeñas tienditas de ventas de barrio y de tal, infinidad. O sea, el modelo económico, digamos, ahora lo tenemos que reinventar y yo más adelante puedo hacer algunas propuestas en este sentido que creo que hay que abordar de forma urgente, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de que es necesario un cambio y que es necesario casi removerlo todo y una regeneración democrática y demás, uno se queda pensando, porque claro, dicho por los mismos partidos que han ocasionado esta situación y estableciendo esa relación que establecíamos antes entre interés particular por acceder al puesto y los graves casos de corrupción que son la contrapartida de esas situaciones de pobreza, porque no se pueden mirar unas sin otras para entender el espíritu que ha movido a los políticos en estos últimos años, viendo esos casos de corrupción, pues claro, ¿qué cambio? No vale llegar y decir cualquier cosa todos los días, como se está diciendo, y cambiar el sentido de las palabras. O sea, no hay cambio de modelo político porque no tenemos económico, porque no tenemos modelo económico. Y sí que hay un gran cambio por delante del modelo político, porque, digamos, en Canarias se ha ejercido la política atendiendo más a los lobbies empresariales y a intereses particulares, entendidos como intereses de empresas y demás, que realmente a la atención de los ciudadanos, de las necesidades vitales de la sociedad y sobre todo, digamos, se ha tenido poco respeto al entorno, a lo que significa la isla, la forma de producir no ha sido la correcta a nuestras dimensiones y a nuestro territorio, ¿no? Entonces, cuando se habla de cambios habría que intentar exponerlos más detalladamente y con más sentido, digamos, de la oportunidad y el momento, porque vivimos una situación demasiado confusa. Nosotros en Socialistas por Tenerife, después de la larga lista de denuncias que hemos tenido que hacer por corrupción y después del viaje que hemos tenido que sufrir en el PSOE, con problemas democráticos a nuestra salida del PSOE y con el cambio del artículo 135 de la Constitución, prácticamente no creemos en nada, sino en las políticas pegadas al terreno, pegadas a la sociedad, que se reclaman por los ciudadanos y son claramente aceptadas por ellos porque son lo que necesitan, ¿no? Cuando no, políticas producto de la participación, algo que nadie habla, porque la gente de su barrio, de cada ciudad sabe perfectamente lo que necesita y lo que quiere. Agustín. Sí, bueno, yo creo que bueno, ante estas situaciones, evidentemente, que entre la pobreza, la desigualdad, las altas tasas de desempleo que tenemos, yo creo que es el momento de la política, más que el momento de la economía. Porque todos los que estamos aquí podremos dar nuestro modelo económico y decir, bueno, pues hay que apostar por esto, hay que apostar por otro, políticas fiscales, políticas de inversión, etc. Pero yo creo que es el momento de la política, es el momento de que los políticos tomen decisiones y que sean políticos que gestionen y que permitan que la sociedad opine sobre lo que quiere.
Y ahí sí estoy de acuerdo, es decir, hay que estar de acuerdo desde la primera administración, que son los ayuntamientos, hasta la última, que en este caso es el Gobierno de Canarias, tienen que estar dispuestos a escuchar la voz de la gente y ver qué es lo que la gente quiere, ¿no? Y en este momento lo prioritario y lo que nosotros en nuestro programa político llevamos es un plan de choque inmediato de ayuda a personas desempleadas como una primera medida de choque, pero sí que estamos apostando por medidas para poder incentivar y dinamizar la economía y crear puestos de trabajo, que en definitiva es lo que ayuda a la igualdad, porque el trabajo y demás, y con salarios adecuados, porque claro, lo que no podemos permitir después de una reforma que se produce en el año 2012 es que esa situación en la que queda el trabajador de desigualdad frente a la empresa, en el sentido de que desaparecen los convenios, ya no hay convenios, y el trabajador tiene que verse limitado a negociar de manera personal casi con los empresarios. Por lo tanto, eso hay que acabar con esto, hay que volver a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y adoptar medidas de dinamización económica. Y vuelvo a repetir otra vez, con medidas fiscales, de redistribución y demás. Pero primero hay que hacer un plan de ayuda. El Gobierno de Canarias en esta legislatura ha aumentado sus partidas para temas sociales de una manera muy importante. No por mérito del Gobierno de Canarias, simplemente por la demanda que existe, dado que la economía no acaba de remontar debido al modelo en donde estamos. Es decir, estamos en Europa, en un entorno europeo donde hay una serie de políticas equivocadas de recortes, que bueno, está bien no gastar lo que no se debe gastar, pero si no hay una potenciación de la inversión. Y lo que ha hecho Estados Unidos en este momento está creciendo y está creando puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué no copiar el modelo americano? Si es que es tan sencillo como eso. Fernando. No, efectivamente, desde luego, a mí lo que me llama la atención es que se intente, bajo el mismo paraguas, bajo las mismas siglas, los mismos actores, intentar cambiarlo, como si no llevasen tantos y tantos años en el poder, haciendo políticas de espaldas a los ciudadanos, porque no nos olvidemos que en estas islas no gobiernan quienes han sido elegidos, gobiernan unas élites económicas que manejan a su antojo a los políticos en función de ciertos favores que se han de pagar. Y eso lo hemos visto una vez y otra vez, y a todos se nos vienen a la cabeza nombres de empresarios que realmente son quienes tienen el control del gobierno en las instituciones. Por eso desde Podemos lo que queremos es devolverle esas instituciones a los ciudadanos. Algo que nunca tenía que haber pasado, y es que se les ha robado las instituciones a los ciudadanos. Pues muy bien, pues vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a centrar todas nuestras políticas en los ciudadanos. ¿Cómo? Dejando de rescatar a bancos y rescatando a personas. Y aquí tengo yo el plan de rescate ciudadano que ha elaborado el Círculo Podemos Santa Cruz de Tenerife. Un documento de más de 80 páginas donde se centra el foco en las personas. Un documento que realmente va a ser el eje programático de Podemos en las elecciones municipales en Santa Cruz, pero que a su vez es el eje programático de todas las instituciones donde Podemos acceda al gobierno. Y es simplemente eso, simplemente que en el centro de todas las políticas estén las personas, los ciudadanos. Y entre otras cosas, ya lo apuntaban por aquí, hay que cambiar el modelo. El modelo económico, ya lo decía antes, no sirve el actual. Hay que pensar en apostar firmemente por la investigación, por el desarrollo y por la innovación. Crear una economía social del conocimiento. No extranjerizar la ciencia. Nuestros mejores científicos, las mejores cabezas pensantes de este país, emigran, se van, están fuera. Están en Alemania, están en Suiza, están en Inglaterra. Tienen que quedarse aquí. Tienen que generar riqueza en este país. Tenemos que desplegar un plan de políticas públicas en materias tecnológicas y también en materia ambiental, porque desde luego el sistema eléctrico en nuestro país, el sistema energético en nuestro país no sirve. Canarias es una auténtica Arabia Saudí de la energía renovable y eso no se está aprovechando y eso puede crear miles de puestos de trabajo. Canarias está en una situación estratégica entre 3 continentes que puede ser realmente la gallina de los huevos de oro para que... Pero estás argumentando algo que yo vengo escuchando desde hace tantos años, ¿no? Porque cambiar el modelo económico, o mejor dicho, el sistema productivo, es algo que vengo escuchando desde hace 25 años.
Y aquella frase famosa de la economía canaria tiene 4 patas, o una mesa de 3 patas, 2 muy largas, turismo y construcción, y la otra que es la pata coja, o sea, cortada más que coja, ¿no? Entonces, esto es un planteamiento que vengo escuchando hace muchos años y todo el mundo, pues la teoría aguanta lo que le echen, ¿no? Sí. Pero te das cuenta, Juan Carlos, perdóname, te das cuenta, Juan Carlos, como 25 años dices que llevas escuchando lo mismo. ¿Por qué no se ha hecho nada durante estos 25 años? Y te digo más, repasemos, ¿quién lleva gobernando en Canarias estos últimos 25 años? Pues a ellos es a quienes hay que pedirles responsabilidades. ¿Por qué se ha sostenido la economía durante tanto tiempo en el sector turístico y en el sector construcción, y esa tercera pata, que es todo lo demás, que no llega ni a la altura de las otras dos? No es de recibo. Sí, Jesús. Bueno, vamos a ver. Yo hay algunas palabras que transmites que puedo compartir. Pues hay otra filosofía, otra ideología que particularmente ya yo la he escuchado en otras partes del mundo, ¿vale? Y no comparto en absoluto. Cuando tú dices que gobiernan las élites económicas, yo sinceramente parece que estoy escuchando el discurso de alguien de un país de América Latina, con todos mis respetos, que lo conozco, porque además nací en un país de ellos. Con lo cual, conozco la historia y sé lo que ha pasado en otros países con este discurso, con esta filosofía, que en algunos casos puede tener razón, pero en otras está muy equivocada. Además, en un programa que, como tú bien dices, tendrá algo que ver o mucho que ver con ese programa que a nivel nacional ha planteado, pues en este caso, Podemos, cuando habla de que hay una renta básica para todos los ciudadanos. No sé cómo, porque primero habrá que conseguir el dinero para repartirlo. O sea, decir cómo vas a repartir eso es muy sencillo. Ahora, cómo lo vas a conseguir, esa es la parte que a mí, por lo menos, me gustaría escuchar. Que dice que el control del gobierno está en las instituciones, ¿no? El control está en los ciudadanos cada 4 años. En una primera fase. Y está en el ciudadano porque cada vez más existen unos mecanismos para que el ciudadano esté informado, existe una transparencia. Canarias ha apostado por el cambio de modelo energético y Coalición Canaria ha apostado por ese cambio de modelo energético. Cosas bien distintas que el Estado, por los intereses que tenga, no nos haya permitido, porque no es normal que a Navarra se le permita el mismo número de horas, en este caso, o que no tiene el mismo número de horas de sol que tenemos nosotros y que estemos en la misma situación. Y si fuese por Canarias, te puedo asegurar, y por el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, que ha apostado y ha sido puntero y pionero con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables en materia, no solo en materia de energías renovables, sino en materia de innovación, con el NAP, un centro de telecomunicaciones que une África con Europa y que va a unir con América Latina. O sea, en el Cabildo hemos apostado por numerosas iniciativas de innovación, de desarrollo, de tecnología, y seguiremos apostando. Hemos apostado por las personas. Becas de formación lingüística para que nuestros jóvenes estén mejor preparados. Y estamos hablando de que es solamente una parte de las posibilidades que tenemos. Pero sinceramente, cuando me plantean un discurso de cómo repartir, sin decirme cómo vamos a generar esa economía, yo sinceramente creo que lo que la chistera y el conejo, yo ya dejé de creer sinceramente en ese tipo de sistema. Justo. Sí, Socialistas por Tenerife. No, ni chistera ni conejo. O sea, lo que hay es que mirar las cosas que se han hecho mal e intentar corregirlas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé exactamente qué cifras tenemos de abastecimiento del consumo interno en materia alimentaria, porque ruedan muchas cifras por ahí y al final no tengo una cifra exacta, ¿no? Pero resulta evidente que se ha abandonado el campo canario, o sea, en concreto Tenerife está desértico, y está claro que esto está sucediendo por unas circunstancias que es la subvención a la importación de mercancías en la entrada del REA. En torno al 8 o el 9% puede ser el autoabastecimiento. Sí, pero esto está produciendo... Muy bajo, sin duda. Pero las circunstancias están produciendo unos efectos. Entonces, cuando vemos los efectos, habrá que corregir. Llevamos años observando esta tendencia y no se corrige. Y esos puestos de trabajo de alimentos que nosotros compramos en el supermercado y los ha producido alguien, son unos puestos de trabajo que nos hacen falta aquí y que nuestra gente está en el paro, muchos sin habiéndolo agotado, sin ningún tipo de ingresos, ¿no? Entonces, hay que buscar fórmulas rápidas, ¿no? Porque claro, todas estas cosas son objeto de negociación con el Estado, pues hay que buscar fórmulas rápidas para intentar rescatar muchas cosas así, pegaditas al terreno, nada de grandes
Esto de ser eje sur-sur, de conexión entre continentes y todo esto, no, por favor, no volvemos a caer en los mismos errores. Hay realidades concretas. ¿Queremos volver al siglo XIX entonces, lo que planteamos? Hay realidades concretas. En la construcción ha dejado toda una enormidad de jóvenes formados en el terreno de la construcción que están parados o haciendo chapucitas por ahí. No puede tener la administración pública una iniciativa para que esa gente trabaje legalmente y aporte regularmente a la seguridad social y actúe de acuerdo a la ley. No la están teniendo. No la están teniendo los partidos que gobiernan, ni el PSOE, ni el PP, ni Coalición Canaria, porque no están mirando para ahí. No están mirando a los ciudadanos. Están mirando unas cifras que no hay que ser muy inteligente. Todos los días nos despertábamos, ya no está tan de moda, pero todos los días nos despertábamos con la prima de riesgo, con el índice de la prima de riesgo. Un índice financiero que nos dice si los niños comen. Y a mí me importa un verdadero pepino si el índice financiero sube o baja. Me importa que los niños coman. Y esta es la diferencia, ¿no? Entonces, alguien ha hecho las cosas así y algunos queremos cambiarlas sin radicalismo. Sin radicalismo, con sentido común. Porque supuestamente esto es una democracia y cuando se toman determinadas decisiones como el rescate de los bancos que tenemos que pagar a través de los impuestos de las clases más desfavorecidas, pues alguien toma las decisiones y las decisiones tienen consecuencias. En eso yo creo que en eso estamos de acuerdo los cuatro que estamos en la mesa en que estábamos en contra del rescate de los bancos. Pero los partidos que han colaborado y han participado en este estado de cosas, el Partido Popular. Desde situaciones Pongámosle de gobierno, nombre y apellido, Partido Popular. Vamos a ver, Señor, no me hagas sacar la lista de las cosas que... Estoy hablando del REA, por ejemplo. Y además, no podemos hablar así. No podemos hablar así. El ITER, con su magnífico trabajo, no ha sido potencia tecnológica de nada. Por favor. ¿Cómo que no? Por favor. ¿Cómo que no? Seamos serios. Es un centro referente. Es un centro el NAP es un centro referente en el mundo. Es un centro referente en el mundo en cuanto a las telecomunicaciones. Es un punto neutro que se compró de segunda mano. Vamos a dejar las cosas... un superordenador que eso resiste en todo en España de esa capacidad. No podemos seguir vendiendo humo. ¿Cuántos empleos ha creado? No podemos seguir vendiendo humo. ¿De qué sirve si no crean empleo? ¿De qué sirve? ¿Por qué no? Bueno, pero yo creo es que crear empleo, parece que estamos hablando de crear empleo como algo abstracto. Yo creo que un gran centro como el NAP lo que está favoreciendo, por ejemplo, es que grandes empresas como Telefónica, aquí, por ejemplo, se implante aquí. Atos es otra gran empresa, un call center de 500 personas. Mira, esos ejemplos. Claro, Atos, una empresa de 500 personas que se instaló en Tenerife por las posibilidades 800. Que le ofrecieron las administraciones, entre ellas el Cabildo de Tenerife. Con 500 personas, 500 empleos. Claro, ahí tienes un dato y un claro ejemplo. Pero sí que estoy de acuerdo con el tema agrícola, por ejemplo, el sector primario. Estoy de acuerdo. Y el tecnológico... que nos hemos dejado ir. Es decir, en la época buena, nadie quería irse a Medianís a plantar papas. Claro. Así de claro. ¿Vamos a bajar al terreno? Vamos a bajar y vamos a hablar claro. Pero vamos a hablar claro. No, pero cuando alguien ganaba, se iba de camarero o se iba de cocinero a la zona construcción, que ganaban 2.000 y 3.000 euros. O la construcción, que ganaban 2.000 o 3.000 euros, nadie se acordaba de eso la zona de Medianía. Eso no se hizo solo. Desierta. Eso no se hizo solo. Eso fue una orientación económica que impulsaron determinados partidos. No se hizo solo, no. Es un modelo económico que nos llevó a eso. Y ese modelo económico no lo vamos a repetir. Yo ya te digo que hace una década estaba yo diciendo que ese modelo económico era erróneo. Ese modelo económico hoy ha hincado el pico. Una burbuja inmobiliaria que hay pues no sé cuántas viviendas vacías. Sí, ha sido, desde luego ha sido la burbuja inmobiliaria. A nosotros nadie nos hizo caso. De eso sí estoy seguro. De eso sí estoy seguro que nadie nos hizo caso. Pero no obstante, había gente trabajando por esos objetivos de cambiar el modelo hace 10, 15 años, diciendo que era un error tremendo el desarrollo económico que se estaba produciendo. Y es una cuestión de observar las realidades. Yo lo que digo es que es una cuestión de observar las realidades. ¿Es verdad o no es verdad que se está desertizando el campo canario? Yo creo que es una obviedad. Está produciéndose un movimiento en contra, porque claro, evidentemente vamos a ver, no hay puestos de trabajo. Vamos a empezar y primero por el está volviendo otra vez Estamos en campo, una isla donde el 50% del territorio está protegido. Sí. Primero, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Segundo, nosotros vivimos en un entorno globalizado. Como soy el consejero de Agricultura del Cabildo, pues igual te puedo decir que si nosotros vamos a intentar competir en el campo, en las mismas condiciones que otros países que tenemos, déjame terminar, que otros países que tenemos alrededor, donde el coste de la mano de obra es
muy insignificante comparado con el coste de la mano de obra aquí, donde el coste ambiental, no existe coste ambiental porque están en otros países, donde existen determinadas cuestiones que les favorecen, vamos mal. En el caso de la agricultura tenemos que apostar por las variedades locales y por la diferenciación y la valorización de nuestros productos, por supuesto, que lo tenemos. Por Pero supuesto. si entablamos el sector primario como un sector estratégico, que lo es, como un sector que tiene las mismas o los mismos factores competitivos que otras regiones que tenemos alrededor, no lo tenemos. En Y absoluto. partimos de una mala base entonces, No, de, en absoluto. de un mal diagnóstico No, pero vamos a ver. para la solución. Y la solución mira, no va por ahí. Yo lo que te garantizo, yo no sé en otras organizaciones políticas cómo ocurren las cosas, pero la nuestra es una gente que está relativamente formada y que no está volando por los cerros de Úbeda por Digo que ahí, estén ¿no? volando, solo O sea, digo que partimos de un concepto no, erróneo. Vamos a ver, lo que no puede ser la agricultura canaria es una agricultura de exportación, que es lo que han intentado reiteradamente los gobiernos canarios una vez tras otra. Eso nunca va a tener éxito. Está claro que el mercado interior es el que tiene, es el principal mercado. Por Dios. Está claro que es el mercado interior. Pero lo para está- ir al y lo mercado, estamos- y pero lo para estamos- ir al mercado interior tenemos que diferenciarnos, porque entran productos. Es que vamos a ver, parece que estamos en Europa solo cuando nos interesa. ¿Cuántas ayudas europeas han venido para el desarrollo de nuestras islas que han provocado, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el avance y el desarrollo económico, social y tecnológico de las islas? Pero es que también eso de estar en Europa Y significa la construcción- que tienes un sistema. Y Tienes la un sistema construcción de comercial. auditorios. Y la construcción Tienes de auditorios que un se hizo con fondos de sistema cohesión comercial definido. ¿Qué significa? Que dentro de Europa, es que parece que hablamos de Canarias como No. vivimos en otro planeta, en otro mundo. Señores, que estamos dentro de España y estamos dentro de Europa. Para lo bueno, pero también estamos para aquellas cuestiones que nos perjudican. Y tenemos que ver cómo, dentro de esas cuestiones que nos perjudican, utilizamos los factores competitivos, que los tenemos, como te estoy indicando, en el sector de la agricultura, pues para mejorar y para que nuestra agricultura de verdad tenga un mayor peso, porque sí creo que la agricultura debería tener un mayor peso en nuestro sector. En eso estoy completamente de acuerdo y trabajamos para ello. Pues estamos en algo de acuerdo. Todo lo demás que estás planteando son cuestiones más que accesorias, porque Accesorias, la realidad económica y de los tratados comerciales que existen en el mundo, en Europa donde tú vives. Escúchame, porque yo he empezado esta conversación señalando como sector de empleo, porque queramos o no, el empleo es fundamental como factor de reparto social. He empezado la conversación hablando del REA, que está produciendo un efecto. Coincidimos en el qué, pero no en el cómo, entonces. Bueno, quizá. Vamos a pero cuando hablamos de la cuestión de la competencia de la agricultura canaria, nos olvidamos de que en la actualidad tenemos que estar mirando que la agricultura se está haciendo desde polígonos industriales con invernaderos súper tecnificados, controlados todos los parámetros de temperatura, humedad, componentes del suelo que es hidropónico, y que eso está hoy produciendo resultados en el mundo actual. Entonces, la cuestión no es sencilla, no es compleja, es bastante compleja. Sacar adelante esta tierra es compleja, no es una tierra que tenga excesivos recursos naturales y cuestiones. Es una tierra alejada del continente, fragmentada su mercado laboral, es decir, eso lo sabemos. Tenemos muy Explotaciones con pocas tamaño cosas, tenemos reducido, poco dificultades, mecanizadas. para gestionar, Pero vamos a ver. pero lo que se ha hecho, la orientación de lo que se ha hecho ha sido errónea. La gran exportación, el intento de exportar plátanos, el intento de exportar agricultura desde aquí es algo imposible, muy difícil de realizar. Y competir con las producciones que entran y compiten en el Por mercado su- local por es más su- difícil si no todavía. Por supuesto que lo podemos si no te hacer diferencia. si Y no no es hay el una, real si no hay culpable, una ¿eh? subvención a Y la no es el exportación. real Sí, no, es no, verdad no, que hay y que el real no es el Pero diferenciar, también es cierto pero que por lo tenemos menos que cambiar no solamente nuestro modelo económico, sino nuestro modelo productivo, y cuando hablo de productivo hablo de producción. tenemos que cambiar Porque sí es muchísimas cierto que cosas. muchas veces nos orientamos hacia qué es lo que cultiva el de al lado, pues yo quiero cultivar Sí, lo mismo porque le ha dado sí, resultados. sí. Pero que tenemos que aprovechar, mira, tenemos la un RIC- clima y la RIC- subtropical, y la tenemos un RIC- y clima la RIC subtropical produce ese efecto en estupendo. cualquier empresario. Tenemos Si tú un clima tienes éxito subtropical con un estupendo. taller de coches y te da beneficios la RIC que te permite reinvertirlo, lo vas a reinvertir en un taller de coches. Y si lo que sabes hacer es agricultura y tu vecino ha tenido éxito, te lo vas a copiar porque tienes unos beneficios guardados que te pueden Pero por servir para eso tenemos invertir. que diversificar Ha nuestros sido productos, no erróneo sembrar lo lo que se ha mismo hecho que hasta la sembramos. Que no solo podemos Estoy de basarnos acuerdo. en el plátano, que tenemos unas Estoy de infraestructuras, unos invernaderos, unas redes de riego que tenemos que aprovechar, que tenemos que ir al cultivo de Avanzar hortalizas de tecnológicamente. variedades locales. Tenemos Claro. que trabajar la Y eso- innovación, la investigación y y el eso- desarrollo
en el campo, Y que eso es la necesita base un para poder apoyo diferenciar. enorme de las instituciones para investigar los mercados. Esa es la línea que los te digo que desde el cultivos, Cabildo etcétera. estamos llevando a cabo. O por lo menos este consejero es lo que está llevando a cabo. Fernando. Pero es que además, Jesús, tú introducías un elemento más en el debate y es el tema de las ayudas europeas. Todos sabemos que las ayudas europeas están muy mal repartidas. Las ayudas europeas no llegan realmente a los pequeños agricultores. Y voy a añadir un punto más al debate y es la formación. Nuestros jóvenes no están formados en el campo y para el campo también hay que estar formados y hay que estar preparados y hay que saber cuáles son esas variedades que mayor rendimiento pueden dar y cuáles son la forma de llegar a los mercados locales, porque si no se trabaja en esa formación y si no se pone en valor a nuestros jóvenes para que el campo sea realmente atractivo para ellos, realmente nunca podremos aspirar a recuperar ese campo que teníamos 40 o 50 años atrás. Entonces, volviendo al tema de las ayudas europeas, las ayudas europeas se reparten entre 4 y eso lo sabemos. Es decir, lo que tenemos que hacer es ver en qué hemos fallado y no repetirlo. Pero desde luego lo que está claro es que en algo estamos fallando, Bueno, Solo ver a Agustín, sí, ahora vamos a ver, las afirmaciones genéricas al final incurren en la injusticia, porque claro, Canarias recibe una cantidad de fondos europeos, fondos estructurales y fondos sociales europeos y demás. No, yo hablo de las ayudas a la agricultura y sabemos que el 80% de esas agriculturas caen en manos de 4. Claro, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Te suena Eurobanan? Vamos a ver. ¿Sabes lo que es Eurobanan? Pero vamos a ver, si tú le quitas las ayudas al plátano, es decir, No, todo lo contrario. Nadie ha dicho de quitar las ayudas, ha dicho de redistribuirlas. Al final estamos compitiendo. Si quieres pon un poquito de luz. Y nosotros No vamos a cuenta quitar cómo las son ayudas. las subvenciones al plátano y lo que ha pasado con Perdón un segundo. Vamos a ver. Jesús. Ahora, que son injustas. Está claro que digamos que el sistema de ayudas europeas está definido no por nosotros, está definido por Europa, donde tenemos que ir a pelear a Europa para conseguir esa ayuda. No nos olvidemos, se han conseguido muchas ayudas europeas. En el caso del POSEI, que es la principal ayuda que estás hablando, en su momento no solo se entendía que debía de recibirla al plátano, se amplió al tomate, a la viña, a la ganadería. Por tanto, ese POSEI adicional, a la pesca, ese POSEI adicional se ha extendido a muchos más agricultores. O sea, que yo sinceramente creo que tenemos que seguir avanzando, sí, pero que también se ha abierto el abanico a otros cultivos con las ayudas del POSEI adicional. Pero segundo, si nosotros, esa ya es una opinión muy particular, si nosotros vamos a pretender subsistir en un modelo basado en las ayudas, vamos muy mal. Efectivamente. Muy mal. O somos competitivos o no tenemos nada que hacer. Absolutamente de acuerdo. Pero lo que estarás conmigo es en que no podemos conformarnos con bien, nos llegan las ayudas están y las hemos ampliado y ahora ya llegan a otros sectores como la pesca y demás. Muy bien. No podemos consolarnos con eso. Debemos, además de exigir que esas ayudas tengan la función para lo que realmente son, que es para que nuestros agricultores se modernicen. Pero que a veces son hasta paisajísticas. En la viña hasta paisajística. Claro. Tienen una función ambiental, muchas de esas supuesto ayudas. que ¿no? sí. Pero eso es así. Pero pongamos el caso, por ejemplo, que ha salido el plátano, ¿no? Con el plátano pasó algo paradigmático con las ayudas. El tipo de cosechero de plátano que tenemos en las islas es un cosechero pequeñito, que planta 2 filas el marco plantación se llama. Sí, vale. Los plantones. Y que no tiene más espacio y demás, ¿no? ¿Y qué ocurrió cuando se dieron las ayudas? Pues se construyeron grandes invernaderos a pie de playa en la costa, se cambió la variedad daba 2 cosechas y mientras el cosechero tradicional tenía que vender en negativo para sacar beneficio cuando le pagaban la subvención, los otros tenían 2 cosechas y la segunda, con la ventaja de que sale en invierno, que no es competencia ni del plátano ni de ninguna otra fruta. Sí. Solo un minutito y no quito ¿No es más cierto tiempo. lo que estoy diciendo? No, sí, pero yo creo que otra de las cuestiones en las que tenemos un concepto erróneo que tenemos que modificar es que hasta ahora producimos y vendemos. No, señor. Tenemos que partir del consumidor. ¿Cuáles son las demandas que tiene el consumidor? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Y en función de lo que quiera el consumidor, vamos a sembrar.
ese tiene que ser el modelo. Si ese modelo no lo cambiamos, que poco a poco se está cambiando hacia ese sistema, o sea, que parte del consumidor y de la demanda, y en función de esa demanda voy a sembrar yo. Si somos capaces, que estamos en ello, de conseguir ese cambio de actitud, de visión, les puedo asegurar que la agricultura tendrá mucho futuro. Pero es que eso lo tiene que liderar las administraciones. Y en eso estamos, pero es que en eso estamos poniendo en contacto a la distribución, a la comercialización con el agricultor. Eso hoy hay unas tendencias en el mercado, son los canales cortos de distribución y la valorización del producto agroalimentario se produce porque se está vendiendo a través de redes cercanas, en forma de servicio, con entrega a domicilio. Es decir, hay que cambiar radicalmente la concepción de la economía y de la realidad de las islas. Y eso lo tienen que liderar las administraciones porque no lo puede liderar nadie más. Bien, tutelaje. Vale, después de unos mensajes comerciales aquí en Canal 4 Tenerife retomamos el grillo, retomamos este tema apasionante y otros que configuran la más que candente y rabiosa, caliente actualidad política de nuestra comunidad.